Ahora bien, pasando ya al segundo tema que nos convoca hoy, tiene que ver con la cultura de seguridad del paciente y en la administración de los medicamentos. Pero como les dije al principio, cuando hablamos de cultura de seguridad del paciente, engloba a varias cosas, no solamente al administrar de manera correcta ese medicamento, lo cual lo vamos a desarrollar, ¿no? Pero también tiene que ver con una mirada holística hacia el paciente, lo que hacemos los enfermeros, ¿no? Cuidar al paciente de manera holística. La seguridad del paciente es una disciplina en el sector salud que aplica los métodos científicos de seguridad hacia la meta de lograr una atención confiable. Es un atributo que disminuye la incidencia y el impacto de eventos adversos y maximiza la recuperación de estos. Lo que trata la seguridad del paciente es esto, disminuir los eventos adversos. ¿Y a qué llamamos efectos adversos? Bueno, llamamos a caídas, a cirugías erróneas, a infecciones intrahospitalarias, o las IACS se denominan, ¿no? Infecciones asociadas al cuidado de la salud, eh, y disminuir todos los riesgos que tienen los pacientes en el momento que ingresan a la institución, lo cual es altísimo, y ahora voy a apuntar un poco a eso. ¿Ustedes qué piensan? ¿El paciente hospitalizado está seguro? O sea, ¿goza de una adecuada seguridad? Fíjense esto, la epidemiología desde el punto de vista de la mortalidad. En la década de 50 y 60, algunos estudios ya reportaban que la presencia de eventos, presentaban la presencia de efectos o eventos Hola, adversos, ¿sí? Principalmente infectológicos. ¿Qué significa eso? Que bueno, que un paciente que se hospitalizaba, ya desde la década de 50, 60, se consideraba que, bueno, entrar a un hospital tiene su riesgo. Algo le puede pasar, más allá de la recuperación y del tratamiento que uno le dé. En los 90, en Harvard, dice que realiza un estudio con metodología científica y da cuenta de, en 1999, publican, perdón, el Instituto de Medicina de Estados Unidos, un libro que se denomina Errar es humano. Fíjense cómo simplifican o justificábamos, digo, parte de la humanidad o la comunidad científica, justificábamos esos errores que podíamos llegar a cometer con los pacientes, con que, y bueno, somos humanos, nos puede pasar. De hecho, es verdad, y sigue pasando. El tema es saber a qué medida nos sigue pasando estos errores. Y es muy importante que enfermería tenga en cuenta de que estos errores se pueden disminuir y son prevenibles. Entonces, para eso necesitamos una cultura de seguridad del paciente. Fíjense lo que dice en Estados Unidos. En ese momento, decía, entre 44.000 y 98.000 personas mueren cada año a causa de errores atribuibles a la atención médica. Es altísima las muertes que producían en ese momento, 1999. La cantidad de muertes que se producen por año a través de errores atribuibles a la atención médica. ¿Qué significa esto? Que una persona venía con una hipertensión arterial, con una crisis de hipertensión, una emergencia hipertensiva, y quizá terminaba falleciendo, pero por otro tipo de error. Y esto es lo que ocurría en su momento. Ahora, la epidemiología desde el punto de vista de bueno, continuó de la mortalidad. Esto es lo que pasaba antes, ¿no? ¿Qué piensas que ocurrió eh, con estos datos en este tiempo, ¿no? Con el tiempo. ¿Qué pasaron? Se incrementaron. Esos 44.000 o 98.000 por año que fallecían en 1999 se incrementaron. Fíjense que en 2014 más de 400.000 personas mueren cada año. Está bien, uno puede decir, bueno, pero la cantidad de personas en el mundo aumentó, digamos, ¿no? Podría llegar a ser eso, pero que ahí a que aumente. Comparación de actividades riesgosas en el 2005. Fíjense, se hizo un trabajo para saber las actividades que son riesgosas, ¿no? Fíjense, trabajar en una planta nuclear tiene un riesgo, o sea, es 1 en 100 millones.
la posibilidad de que te ocurra un evento adverso. ¿Por qué? Porque en estos lugares son lugares seguros prácticamente, porque tienen un montón de protocolos. Bien, conducir un automóvil es más riesgoso. Fíjense, tiene una posibilidad en 100.000 de que te ocurra algo. Bien, todo esto es un estudio de investigación que se hizo, ¿no? Fíjense esto, la actividad del bungee jumping. Saltar, tener riesgo de que te ocurra algo, un evento adverso, que se corte la soga, que caigas al agua, que suceda algo, sí, mucho más riesgoso. 1 en 500, ¿sí? Pero fíjense, en salud, la posibilidad de que una persona que ingresa a un hospital tiene una chance en 1000 de que ocurra algo. Está bien, no termina siendo un bungee jumping, pero es bastante riesgoso de que pensemos nosotros como pacientes, o pensemos nosotros como a nuestra familia que ingresa al hospital. Desde el punto de vista de la morbilidad, no de la mortalidad, de la morbilidad, ¿sí? En 2001 la Organización Mundial de la Salud dice que las intervenciones en salud se realizan con el propósito de beneficiar a los pacientes, pero también pueden causarle daño. O sea, ya en 2001, luego de publicación de 1999 con esto de errores humanos, en 2001 ya lo pone en palabras, dice, che, mira, nosotros trabajamos para beneficiar al paciente, pero podemos causarle daño. Ahora vamos a entender bien a qué llamamos daño, pero tratemos de seguir esto históricamente de cómo fue evolucionando. En 2003 hubo una alianza internacional de seguridad del paciente. En 2006 se hizo un estudio en Europa, se denominó ENEAS, y que dijo que una de cada 10 personas hospitalizadas va a ser víctima de un error en la atención. Es tremendo esto, del 2006, ¿eh? Provocando algún daño en alguna magnitud. O sea que uno de cada 10 personas en Europa, esto se hizo en Europa, ¿sí? Iba a ser víctima de un daño. No, no hablamos de mortalidad acá, sino de morbilidad. Quizás se prolongan los días de internación, quizás, bueno, ocurre algún evento adverso pero que una de cada 10 personas va a ser víctima de un daño. En 2009 se creó la Joint Commission Internacional, bien, que hoy en día acredita a las instituciones. Fíjense, en 2011 se realizó el IBEAS en América Latina y en 2012 en África y arrojó el mismo resultado. O sea que no es algo ajeno a Europa que en Latinoamérica. Y estamos hablando hace 10 años atrás, donde existe la posibilidad de que uno de 10 personas que ingresa a un hospital va a tener o va a ser víctima de un daño o de un error o de un evento centinela. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eventos adversos? Hablamos de que los pacientes se caen, hablamos de infecciones, cirugías en sitios equivocados, te tienen que operar una pierna y lo operaron de la otra, por ejemplo, ¿no? Administración de medicamentos incorrecta, que es el tema que nos trae hoy a colación, los fármacos cardiovasculares, diagnósticos erróneos, equivocación de estudios, aumento de estadía intrahospitalaria. Fíjense que estamos hablando de un montón de eventos adversos o de errores que cometemos en los hospitales que son totalmente prevenibles. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud dice que entre el 20 y el 40% del PBI se gasta en subsanar los eventos adversos no deseados. Del PBI, ¿qué es el PBI? Producto Bruto Interno. Es decir, de lo recaudado de un país, aproximadamente entre un 20 y un 40% se gasta en subsanar los errores que cometemos en salud. Es altísimo estos puntos. Entonces, desde la Joint Commission dice, bueno, trabajemos para prevenir estos eventos centinela, trabajemos para prevenir estos, y de alguna manera salvar más vidas, evitar riesgos y ahorrar los costos, disminuir los costos. Porque cada evento centinela, una caída de un paciente, una administración errónea de un medicamento, una infección intrahospitalaria asociada al cuidado de la salud, va a traer aparejado un aumento de costos. Entonces, ahí pusieron la alarma. Tenemos que trabajar en la cultura de seguridad del paciente. Fíjense esto. Acá tenemos publicaciones que son reales. Puse 4, podría haber puesto un montón porque todos los días salen.
Mi hijo entró caminando al hospital y salió discapacitado. El bebé tenía peritonitis, pero la madre asegura que en la guardia no lo atendieron. Quedó ciego y tiene parálisis cerebral. Errores, diagnósticos tardíos, guardias sin equipamiento. Disculpe, no, señor, pero le quitamos su pene. Por equivocación. Parece gracioso, pero todos los que trabajamos en ámbito de salud sabemos que se cometen errores en mayor o menor medida en el ámbito intrahospitalario. La declararon muerta, resucitó a los gritos y murió de un infarto a los 2 días. Otro caso de mala praxis, fue a parir y quedó en estado vegetativo. Insólito caso de mala praxis en el hospital de Shestakov. Un médico tuvo que realizar 2 operaciones a un niño de 2 años porque se equivocó de frenillo. En vez de operar el frenillo de la boca, de la lengua, operó el frenillo del pene. ¿Ok? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que nos equivoquemos en esto? Ahí están los datos y ahí están los errores. Bueno, fíjense que acá hay una declaración de Londres, esto, si no me equivoco, era en el año 2006. Fíjense cómo empieza. Es una alianza mundial para la seguridad del paciente, de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense cómo empieza. Nosotros, pacientes en defensa de su seguridad, vislumbramos un mundo diferente en el cual los errores de la atención de salud nos dañan a las personas. O sea, esto es un grupo de familiares y de pacientes, junto con la Organización Mundial de la Salud, se hizo una alianza mundial solicitando la creación y la promoción de un programa de seguridad del paciente, la promoción y la puesta en marcha de diálogo constructivo con todos los socios pertinentes de la seguridad del paciente, la creación de un sistema que permita informar y abordar el daño provocado, bien, la definición de las prácticas óptimas, bueno, un montón de ítems, los pacientes y los familiares solicitando más rigurosidad en el control de la seguridad del paciente. Porque muchas veces después lo que termina pasando es esto. Mamá, no quiero ir al médico porque uno tiene miedo, ¿no? Que a los niños muchas veces le decimos, come porque te llevo al médico. O le voy a decir al médico, como que uno lo tiene como que le da temor ir al médico. Sin embargo, debemos cambiar ese paradigma y lograr que la sociedad adhiera a los tratamientos o adhiera a la prevención de las enfermedades para disminuir todo esto que estamos diciendo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que cometemos errores? Somos todos colegas, todos somos profesionales, ¿sí? ¿Por qué cometemos errores? ¿Por qué voy a cometer el error yo que hace casi más de 20 años que soy enfermero? Con una especialidad, profesorado, título. ¿Por qué? ¿Por qué el médico comete, después de tantos años de estudio, errores? ¿Por qué creen eso? Y yo tengo la respuesta, o creo tenerla. Porque nos confiamos, porque pensamos que a nosotros no nos puede pasar, porque seguimos trabajando de la misma manera, porque siempre trabajamos de la misma manera y a mí nadie me va a venir a decir cómo trabajar ahora con nuevos protocolos, ¿sí? Porque nos confiamos, fíjense, esta imagen es tremenda, ¿no? Uno se confía, levanto las palas de la máquina esta, me genera una sombrita y me como una picadita ahí abajo. Nos confiamos, ¿sí? Y es lo que ocurre también en el ámbito hospitalario. No, porque no quiero escuchar, no escucho lo que dice mi compañero, por lucha de egos, omnipotencia, fíjense cómo está arreglando el vehículo este mecánico, no sé, ¿sí? Por egos, no quiero escuchar a mi compañero porque yo me creo más que el otro, porque creemos que somos omnipotentes, porque somos testarudos. Y esto mismo, llevémoslo al ámbito hospitalario, ¿sí? Con la bioseguridad. ¿Por qué hay más accidentes cortopunzantes o incidentes cortopunzantes? Fíjense esta imagen, ¿sí? Tremenda, ¿no? Me como un asadito y fíjense cómo coloco la zapatilla flotando ahí en las ojotas, ¿no? Bueno, ahí está, tiene que ver con esto, porque nos confiamos, porque somos testarudos y porque no permitimos que mi compañero me diga ninguna objeción. Y después ocurren estas cosas, lo que a veces llamamos mala praxis.
pero son errores, y que esos errores son prevenibles. Fíjense esto, ¿qué tenemos acá? Los medicamentos LASA, no sé si los escucharon alguna vez, no sé si alguien quiere compartir algo en el chat o habilitar el micrófono. Y esto tiene que ver ya con los fármacos, no solamente cardiovasculares, por eso les decía que cuando hablamos de seguridad del paciente, no lo podemos suscribir solamente a los fármacos cardiovasculares, sino tiene que ver con una cultura de seguridad del paciente y tener en cuenta de que todo va relacionado con todo y debemos incorporar la cultura de seguridad del paciente para mejorar la calidad de atención. Los medicamentos LASA, con las iniciales del inglés, look alike, son alike, es decir, se ven parecidos, digamos, y suenan parecidos. Y si no, fíjense, acá tenemos un frasco ampolla de hidrocortisona y otro salicilato. Sin embargo, son muy parecidos, ¿no? Acá tenemos, ¿qué tenemos acá? Una furosemida, que es un diurético de asa, y acá tengo una metoclopramida, que es un antiemético, ¿no? Y bueno, uno me dirá, bueno, pero tenemos los 10 correctos, que hay que fijarse, está bien, hay que fijarse. Pero esto también contribuye a que el enfermero se equivoque en la medicación. No estoy lavándome las manos diciendo, bueno, no, la culpa es del laboratorio por hacer frascos iguales. No, pero la culpa, y ahora lo vamos a ver, no hay un único culpable. Para que se ocurra un error, tuvo que haber un evento, una secuencia de situaciones, de circunstancias, que hagan que esa última persona cometa el error. Una de ellas es el laboratorio realizando ampollas o frasco ampollas totalmente iguales. Bien, acá abajo también tenemos una dexametasona, una gentamicina y la otra no recuerdo bien cuál es, una micacina. Ahí está. Fíjense que son muy similares. ¿Eh? Acá también, esto por ejemplo, que podría ser tranquilamente para el paciente a nivel domiciliario, tiene una atorvastatina, ¿sí? Y una fluvastatina. Bien, son dos comprimidos de distinta concentración, de dos drogas distintas, con la caja muy parecida. Y esto muchas veces lo manipula o lo maneja la familia y el paciente. Fíjense esta camilla. Tenemos que tener en cuenta que si algo puede ocurrir en la cultura de seguridad del paciente, si algo puede ocurrir, va a ocurrir. ¿Y por qué se cae este paciente? Se cae porque la camilla tiene tres patas. Fíjense que tiene dos ruedas atrás y una adelante. Y tenemos que tener en cuenta que si algo puede pasar, no podemos hacer vista gorda al respecto. Debemos trabajar para evitar esa caída. Lo que yo estoy mostrando son camillas que teníamos en nuestra guardia acá en el Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires, en las cuales hace muy poquito dejaron de ser utilizadas, pero estoy diciendo hace 1 o 2 años. Y son camillas que son viejísimas, obsoletas, incómodas y con un alto riesgo de caída del paciente. Y sin embargo, recién ahora se logró trabajar en eso. Fíjense estas imágenes. Acá tenemos a la derecha una unidad de paciente con los monitores, ¿bien? Un shock room vacío. Y acá tenemos un paciente pediátrico con altísimo riesgo de algo. Como dije recién, tenemos que tener en cuenta que si algo puede pasar, va a pasar. Y fíjense, este paciente qué riesgo tiene. Bueno, fíjese los monitores, están todos sobre su cabeza, simplemente apoyados con una tarima, lo cual se puede caer y generar un TEC, traumatismo encefalocraneal. Esa es la cultura de seguridad del paciente. Y no la debe incorporar solamente enfermería, todo el sistema de salud, todo el equipo de salud. Y cuando digo todo, son camilleros, los técnicos, los enfermeros, los médicos, los administrativos, personal de limpieza. Todos debemos incorporar y empaparnos de esta cultura de seguridad del paciente para disminuir esos eventos centinelas o eventos adversos indeseados. Fíjense esta imagen, aparentemente no hay ningún riesgo. Acá luego vemos un monitor, tampoco no hay ningún riesgo, pero cuando uno ve la imagen completa, termina viendo esto.
Entonces, no debemos ver por partes, debemos ver de manera holística todo. Las imágenes anteriores pareciera que no hay ningún riesgo, pero cuando yo veo todo desde la cultura del paciente, me doy cuenta que esa mujer está rogando de que no se le caiga el monitor encima. Y créame que ocurren. Y créame que estos eventos centinela o estos eventos adversos terminan trayendo aparejado un aumento de costos para el sistema de salud. Aumento de días de internación, aumentos de, por ejemplo, de dosis de antibióticos, con riesgos altísimos. Y por supuesto ni hablar después de las demandas, ¿no? De las demandas provocadas por una mala, fíjense esto, una lesión, una lesión provocada por decúbito, una caída de un paciente, una baranda en mal estado y que cae el paciente, estos tubos de oxígeno, porque la seguridad del paciente no es solamente hacia el paciente, tiene que ver también hacia el equipo de salud. ¿Eh? Y que estos tubos de oxígeno, que si bien se siguen utilizando en distintos lugares, tiene que tener un protocolo o una cierta seguridad en cuanto a una cadena para que lo agarre a la pared, ¿verdad? Y acá pareciera que todo lo vemos de manera punitiva y que la persona que comete el error se lo señala con un dedo y le dice, vos te equivocaste, ¿no? De manera punitiva, cuando la culpa en realidad no es de uno solo, sino que es de todos. ¿Por qué de todos? Porque fíjense el gráfico este, que es un gráfico con el modelo de queso suizo, en el cual cada feta de este queso, perdón, cada feta de este queso es una instancia de defensa del sistema, digamos. Todo esto es un sistema en el cual acá hay un peligro, pero para que ocurra el daño, tuvo que haber pasado por distintas etapas de defensa en la cual se tuvieron que haber captado y prevenido esa lesión. Fíjense que hay otras lesiones, hay otros peligros en el cual se encuentra el orificio, pero rápidamente, en alguna instancia, es captado. Ahora, cuando se produce el daño, ya es tarde. ¿Y el daño quién lo provocó? Bueno, quizás el cirujano que operó de manera errónea, quizás la instrumentadora que no contó la gasa como corresponde, quizás el enfermero que agarró una medicación y no era la correcta. Ahora, ¿qué pasó para que ese profesional cometa el daño? Falló el sistema. Tiene que haber sistema de defensa, que eso tiene que ver con la técnica inapropiada, tiene que ver con la comunicación deficiente, tiene que ver con la formación inadecuada, tiene que ver con el fallo de supervisión. Entonces, si nos vamos a hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo todos, sin tener una mirada punitiva sobre aquel que comete un error. Bien, con esto no estoy diciendo, bueno, somos humanos, cometemos errores, me puedo equivocar, total, la culpa es de todos. No, cada uno tiene su responsabilidad porque somos profesionales y tenemos nuestra matrícula. Pero tenemos que tener en cuenta que se debe trabajar los errores humanos y estas fallas del sistema, se debe trabajar de manera eh, multidisciplinar. Bueno, es por eso que la John Commission planteó como objetivo estos seis principios o el abordaje de estas problemáticas con el fin de mejorar la seguridad del paciente. Entre ellos, la identificación correcta del paciente, para evitar justamente errores, por ejemplo, en la medicación, ¿no? Comunicación eficaz, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. ¿Qué son los medicamentos de alto riesgo? Por ejemplo, el potasio, ¿no? Los iones, el sodio, el potasio, el cloro, que no tienen que estar mezclados con, o los psicofármacos, por ejemplo, ¿sí? Son distintos grupos que son medicamentos de alto riesgo en los cuales uno tiene que tener en cuenta muchos cuidados de cómo administrarlos. Sabemos que el potasio de manera en bolo puede provocar la muerte directa del paciente. Entonces no podemos cometer esos errores. Y como no podemos cometer esos errores, se trata de este lugar mantener estos medicamentos de alto riesgo de manera separada y bien rotulados de manera tal de cometer mínimos errores o directamente no cometer errores, ¿sí? Garantizar las cirugías seguras, bien, con checklist, reducir el riesgo de infecciones nosocomiales, cosa que hoy en día se denominan las IACS,
infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y reducir el riesgo de caída del paciente. Estas son las 6 principales motivos o objetivos que el cual está trabajando la Joint Commission para mejorar la calidad de atención y que debemos incorporar. A veces cuesta, porque siempre tenemos algún compañero o algún integrante del equipo de salud más reticente a generar esos cambios, pero yo creo que para generar estos cambios debemos bajar un cambio, bajar los egos, permitirnos trabajar de manera correcta y permitirnos aprender constantemente en pos de la calidad de atención y la seguridad del paciente. Y ya para ir finalizando, tenemos esto que son los 10 correctos de la medicación. Y por eso decía que cuando hablamos de seguridad del paciente, no solamente hablamos de la medicación cardiovascular, sino que tiene que ver todo con todo, porque es muy importante la comunicación, la identificación correcta, la medicación correcta y demás. Y ahora vamos a ver esto, los 10 correctos, que se acuerdan que hace varios años atrás hablábamos solamente de 5 correctos, bueno, ahora ya hace varios años estamos hablando de 10 correctos de la medicación. Los primeros vamos a estar hablando relacionado al sujeto de atención, o sea, al paciente. Luego vamos a estar hablando de relación a los cuidados que tenemos que tener con respecto a la medicación y finalmente relacionado al equipo de salud. Empezamos con el primero, tiene que ver con el paciente correcto. Y eso está muy relacionado con la seguridad del paciente, porque para eso tenemos que tener una identificación correcta del paciente. ¿De qué manera lo podemos lograr? Bueno, a través de las pulseras de identificación, a través de la comunicación verbal. ¿Cómo es esto? Bueno, hay protocolos que se pueden implementar que cuando el paciente está lúcido, está vigil, preguntarle el nombre y apellido. Esto no significa que yo no sepa quién es. Yo ya sé que se llama Juan, no sé, Barbieri, ¿sí? Pero yo necesito verificarlo de manera verbal cuál es el nombre de Juan, por más que ya sea mi paciente hace 2 meses. Pero esa es una manera correcta de trabajar con protocolos y evitar estos eventos adversos. ¿Bien? Entonces, hola, buen día, ¿cómo es tu nombre? Repetime tu nombre, Juan Barbieri. Listo, lo corroboro. No solamente con eso de manera verbal, sino también con pulseras de identificación. Y si aún en la institución donde estamos trabajando no contamos con la pulsera de identificación, bueno, la identificación en la cabecera de la cama del paciente. ¿Sí? Con fecha de ingreso, con datos significativos como antecedentes, si tiene alergia, el diagnóstico motivo de ingreso, nombre y apellido y edad, por ejemplo. ¿Sí? Vamos con el número 2, sujeto de atención. O sea, a ver, estamos hablando ahora relacionados al sujeto de atención. El número 2 es la vía correcta, administrar el medicamento o lo que tenemos que administrar de manera correcta. Y acá cito 2 cosas. Errores comunes que se cometen en el sistema de salud cuando de repente uno debe pasar una medicación entérica, es decir, por sonda nasogástrica, y por error se termina pasando vía parenteral. Es gravísimo ese error, ¿no? Entonces, tener un protocolo de, de que cuando estoy preparando la medicación enteral, no mezclarla con la medicación parenteral. O tener algún tipo de sticker que diferencie rápidamente, visiblemente, con un color específico, la medicación que se administra de manera enteral, diferenciada de la medicación parenteral. O no ir con la bandeja con toda la medicación mezclada, que primeramente se debe administrar lo enteral, lo entérico, por sonda nasogástrica o vía oral, y luego volver por la otra medicación. Digo, no importa el protocolo que sea, pero digo, implementar un protocolo en el cual me permita a mí incorporar la seguridad del paciente en relación a la vía correcta de administración. Y acá pongo como ejemplo, cosa que pasa mucho, la indicación, que tiene que ser clara, que tiene que ser prolija, no tenemos por qué estar adivinando qué es lo que dice. Y ahí quizás sí sea un tirón de oreja a los colegas que son parte del equipo, los médicos, que necesitamos que mejoren la gráfica, ¿no? de su escritura. Es muy importante porque eso conlleva a errores en la vía de administración.
Seguimos con la parte del sujeto de atención, en los 10 correctos. Número 3, historia farmacológica y de alergias. ¿Sí? Es muy importante la anamnesis, conocer el paciente, indagar sobre antecedentes de alergias previas. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir shock anafiláctico e interacciones farmacológicas no deseadas. ¿Mm? Quizás se está tomando de manera crónica una medicación que ahora, como le indicaron una medicación nueva, habría que ver si no tiene interacciones no deseadas, farmacológicas. Es por eso que enfermería tiene que tener un libre acceso a la historia clínica. Libre acceso. Acá en la Argentina, lamentablemente, hay instituciones en las cuales, por ejemplo, la historia clínica se la adueñan los médicos. O sea, solamente pareciera que la tienen los médicos y no lo puede leer otro integrante del equipo de salud. Eso está mal, porque la historia clínica es un documento compartido, no del médico, es del paciente y de la institución, porque tiene una responsabilidad compartida. Y como es de la institución, nosotros somos parte de la institución. Entonces, tanto el nutricionista como el técnico de rayos o el técnico de la enfermería o quien sea, debe tener un acceso libre a la historia clínica. Si en definitiva los registros que hace enfermería terminan yendo a la historia clínica. Entonces debemos tener en cuenta y debemos hacer valer ese derecho de que el enfermero tiene que tener acceso a la historia clínica. Vamos con el número 4 y acá ya entramos con los 10 correctos relacionados propiamente dicho a la medicación. Medicamento correcto. Y acá vuelvo a repetir esto de los medicamentos LASA, look alike, son alike, que tiene que ver con se ven parecidos y se oyen o se dicen, se nombran de manera muy similar. Eh, Otra vez con esto, ¿no? O sea, diferenciarlo como corresponde, colaborar, que farmacia colabore con los rótulos como correspondan, quizás que vengan esos medicamentos que son muy similares, separados y rotulados en bolsas distintas, ¿sí? Fíjense que hay un montón de medicamentos los cuales se parecen y esto contribuye a los errores. Y ustedes me dirán, bueno, pero el enfermero tiene que leer el nombre y que no esté vencido y un montón de cosas y la dosis, por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero también sabemos que hay situaciones en donde el enfermero está, o el personal de salud, también los médicos o demás, sobresaturado de pacientes. No se respeta la relación profesión de salud, cantidad de pacientes. Entonces eso también conlleva a errores. No estoy, a ver, lavándome las manos y diciendo, no, yo me puedo equivocar porque la verdad es que soy humano. No, no, también tengo mi responsabilidad. Pero trabajemos en cultura de seguridad del paciente para que el sistema funcione correctamente y que si yo estoy por cometer un error, evitar ese error de manera tal de que fallas del sistema, tanto supervisión, mi compañero o lo que sea, evite que yo cometa ese error. ¿Se entiende? Porque en definitiva no hay un solo culpable, sino que es falla del sistema. Seguimos con la parte del medicamento, la dosis correcta, ¿sí? Chequear en la indicación médica dosis y goteo de administrar, ¿sí? ¿Cuánto tiene que durar esa medicación? ¿Cuál es la dosis? Y ante alguna duda, consultarlo con algún compañero o ver los protocolos. Hoy en día hay muchos protocolos de administración de medicamentos para chequear si debe ir diluido en, no sé, 250 centímetros cúbicos de destroza, si lleva fisiológico. Cuanto más protocolos tengamos dentro de una institución, menos riesgo de complicaciones. Vamos con el número 6, tiene que ver con la verificación de la fecha de vencimiento. Esto es lo que les decía hace un rato. Eh, Tener en cuenta eso, ¿no? Mayormente, por ejemplo, en un sistema, en una terapia intensiva o en una guardia, chequear la medicación del carro de paro, que es la quizás menos utilizada y la que más se puede llegar a vencer. Entonces, tener en cuenta eso y tener un protocolo de quién va a ser el encargado o la encargada de realizar ese control, ¿sí? Si bien el carro de paro se debe realizar el control de manera diaria, dependiendo del protocolo, si estás con precinto, se puede chequear una vez cada 15 días si es que no se utilizó, pero la medicación sí debe ser chequeado más frecuentemente. En la institución donde nosotros estamos, lo que es medicación está destinada a la técnica de farmacia, ¿sí? Que se encarga del chequeo del vencimiento de esta medicación.
Seguimos entonces con ahora el último subgrupo que tiene que ver con los 10 correctos del personal de salud. eh, y el número 7 es el horario correcto. ¿Sí? El horario correcto. No hay más para aclarar, ¿no? Respetar los horarios. Respetar los horarios y tratar de unificar los horarios, eso es una buena práctica, y tener un protocolo de unificación sí, digamos, de medicar a todos los pacientes de manera uniforme cada 8 horas, teniendo el mismo protocolo con todos los pacientes. He visto en instituciones donde de repente cada paciente tiene su horario distinto. Si ingresó a las, qué sé yo, a las 6 de la tarde, comienza con un antibiótico, ¿bien? Pero si ingresó otro paciente a las 2 de la mañana que inicia un antibiótico, es como que tienen distintos horarios esos pacientes. Y la verdad que eso contribuye a errores en la medicación, estar pendiente del horario de cada paciente, y esto va en detrimento de la seguridad del paciente. El número 8 tiene que ver con educar al paciente y la familia, ¿sí? Sobre el medicamento, sobre los efectos adversos, como decíamos al principio de la clase de hoy, forma de administración, el horario y la dosis correcta. ¿Mm? El número 9, que también tiene que ver con el equipo de salud, no olvidar los 3 yo. Yo preparo, yo administro y yo registro. ¿Sí? Tiene que ver con los registros de enfermería. Ahora yo pregunto esto, ¿siempre es así? Últimamente hay instituciones y hay eh, servicios en los cuales la medicación viene preparada desde el sector de farmacia. Un ejemplo de ello es el servicio de oncología, en el cual la manipulación de esos fármacos citostáticos, eh, que son riesgosos, se deben realizar en un lugar aireado o con bajo flujo laminar, ¿verdad? Con ciertos recaudos para que el que prepare esa medicación no tenga mayores riesgos. Y en ese caso, en realidad, no se cumple esto de los 3 yo, porque ya me viene preparada desde farmacia, ¿se entiende? No obstante, eh, la Joint Commission recomienda que la medicación ya venga preparada de farmacia y rotulada. Entonces hay como una controversia con este punto, ya que históricamente siempre dijimos, ¿no? Si yo administro es porque yo preparé. Ahora, esto que está planteando la Joint Commission para la seguridad del paciente, admite de que otro colega esté preparando esa medicación y que yo la esté administrando. Y de esa manera, según los estudios y los papers que están publicados científicamente, dan cuenta que disminuye el riesgo de errores en la administración de medicamentos. Por último, el número 10 tiene que ver vigilar las reacciones adversas a la medicación, las RAM, reacciones adversas a los medicamentos. ¿Sí? Realizar seguimiento de las posibles reacciones adversas que pueden provocar cada fármaco. Eso tiene que ver con el conocimiento nuestro eh, sobre los fármacos, de qué efectos puede llegar a tener, si el paciente puede tener una hipotensión, un shock anafilático, podría llegar a tener un rash cutáneo, ¿sí? Eh, o distintas complicaciones, como hemos visto hoy, los distintos subgrupos de fármacos cardiovasculares. Bueno, y acá también tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de seguridad del paciente, eh, que mucha de la medicación cardiovascular se administra de manera endovenosa, y eso también es parte de seguridad del paciente, el cuidado de los accesos vasculares. Esta parte quizás vamos a ir pasándola, que tiene que ver con las guías y las recomendaciones, que hay distintas asociaciones internacionales que hablan sobre, eh, sociedades científicas que hablan sobre los dispositivos intravasculares, ¿sí? De terapia de infusión, y eso también hace a la calidad de atención y a la seguridad del paciente, ¿sí? Acá yo les dejo en el PowerPoint, quizás no lo vamos a desarrollar todo por falta de tiempo, pero tiene que ver con las recomendaciones de en una terapia intensiva, del cuidado de una vía periférica, del cuidado de una vía central, de cómo se deben hacer las capacitaciones, catéteres venosos centrales, cuáles son las recomendaciones, ¿sí? Todo esto sacado de las asociaciones científicas relacionadas a los dispositivos vasculares, ¿sí? La preparación de la piel antes de colocar un acceso vascular. ¿Por qué lo relacionamos? Porque mucha de la medicación cardiovascular que vamos a administrar en una terapia intensiva
se va a administrar a través de un catéter central, ¿verdad? O por qué no, de los PIC, de los catéteres central de inserción periférica. Bueno, las últimas recomendaciones recomiendan no suturar el acceso vascular central, sí utilizar un dispositivo con pegamento, ¿verdad? No recuerdo ahora el nombre, pero que evitan las suturas, porque se considera que esos puntos de sutura son más puerta de entrada a gérmenes y a infección de los accesos vasculares. También se recomiendan los sistemas Luger-Lock, que son los dispositivos o los conectores libres de aguja, en los cuales hay que desinfectar. Fíjense, se recomienda una asepsia del conector durante 15 segundos aproximadamente, antes de colocar una medicación intravenosa. Y acá abro el juego y me gustaría preguntar, ¿cuántos de nosotros eh, lleva a cabo el cuidado de la desinfección del puerto libre de aguja, ¿no? De los 15 segundos? También, así como también bueno, acá tenemos prolongadores con 2 o 3 puertos, también libres de aguja, eh, con oclusores con solución alcohólica. Estos son oclusores para evitar las tapitas que muchas veces se caen o demás. Estos oclusores con una solución alcohólica disminuyen el riesgo de infecciones asociadas a catéteres. Y esto es lo que yo les quería comentar. ¿Cuántos de nosotros no solamente desinfectamos el sitio de conexión durante más de 15 segundos? ¿Bien? ¿Cuánto lo hacemos? Y también, ¿cuántos realizamos el lavado previo a la colocación de un medicamento y posterior a la colocación de un medicamento? Fíjense, acá tenemos jeringas prellenadas que vienen desde la industria, que son con solución fisiológica, en la cual a través de un método de push-stop vamos a lavar esa tubuladura previo a la colocación de un medicamento. Y esto muchas veces se ve relacionado a la falta de recursos, a la sobresaturación de pacientes, al aumento de trabajo, a la disminución de personal. Entonces uno empieza las cosas en las cuales llegamos a que es complejo el cumplimiento de toda la normativa de seguridad del paciente, pero uno tiene que tender a la excelencia en el cuidado para llegar a lo que es la seguridad del paciente. Bueno, acá hay distintos catéteres, en realidad, mostrarles más que nada, estos ya son los más conocidos. Acá tenemos el Vialon, o el Vialon, que a diferencia del Teflón, fíjense acá la diferencia, acá tenemos el de Teflón a la izquierda y el Vialon, el cual es más termosensible. Entonces, se termina, a través de la temperatura corporal, se termina siendo más flexible y acompaña el flujo laminar sanguíneo. En cambio, los de teflón son mucho más estables, mucho más rígidos, lo cual termina generando una flebitis mecánica, ¿verdad? A ver, yo no tengo ningún conflicto de interés, lo pongo como para que veamos que hay otros dispositivos a través de la tecnología nueva que nos permiten cuidar de manera correcta a nuestros pacientes. Y después también tenemos como les decía hoy desde temprano, que son los catéteres de centralización periférica. Estos son unos catéteres que se colocan a nivel braquial, que llegan a la aurícula, perdón, que llegan a la vena, al tercio inferior de la vena cava superior, cumpliendo con todas las prestaciones que podría llegar a tener una vía central, pero disminuyendo así el riesgo de infección, disminuyendo así el riesgo de neumotórax en la colocación y todo lo que conlleva. Y aparte, lo bueno es que enfermería está capacitado para colocar este tipo de catéteres de manera ecoguiada, ¿sí? Y disminuyendo así un montón de complicaciones que puede llegar a tener el paciente. Bueno, acá le dejo las prestaciones y los servicios, perdón, las características que tienen los PIC, ¿sí? Para que después lo puedan visualizar. Hay distintos dispositivos de monolumen, de 2 o de 3 lúmenes, ¿bien? Dependiendo el objetivo, ¿no? Del tratamiento. Acá tenemos otro tipo de catéteres también que están muy, digamos, en auge, que tiene que ver con los catéteres de tipo midline, que son un poco más largos, ¿bien? Son más flexibles, más largos, y fíjense que tienen la punta reforzada, lo cual evita el colapso, ¿verdad?
Bueno, tener en cuenta el uso del ecógrafo para colocación de los accesos vasculares periféricos, ya sea PIC o de catéter corto, y que enfermería puede utilizar el ecógrafo, ya que el ecógrafo es un dispositivo en el cual es de la institución, no es de ninguna disciplina en particular, ¿no? Entonces debemos capacitarnos con el fin de colocar estos dispositivos en pacientes DIVA. ¿Qué son los pacientes DIVA? Son pacientes que tienen acceso vascular dificultoso. ¿Sí? Hay una escala en la cual uno puede evaluar y puede valorar a los accesos vasculares del paciente que vamos a canalizar, y en función al grado de DIVA que tenga el paciente, utilizar el ecógrafo para hacer más efectiva esta colocación incoviada. Bueno, por último, mostrarles que hay procedimientos, esto es un protocolo que tenemos acá que salió del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de la Argentina, perdón, en el cual es un procedimiento, habla de los procedimientos de inserción y cuidados del catéter corto. ¿Sí? Bueno, que detalla eh, cómo es la colocación, cómo es el procedimiento, no solamente de la colocación, sino también el mantenimiento, y así también como checklist, ¿sí? O, por ejemplo, esto, que es una escala de puntuación de score de flebitis, para saber qué signo tiene el paciente en cuanto a la flebitis y de esa manera evitar las complicaciones. También nos habla del calibre que debería tener el catéter en relación al vaso que estamos colocando, ¿no? Hay algo que está como eh, mal, digamos, ¿no? Que como muy incorporado, por ejemplo, en las áreas de emergencia, que siempre debemos colocar un catéter grande, número 18, 14, 16, y que si colocas un número 22, sos un mal enfermero, ¿no? Qué desastre, ¿cómo vas a colocar una situación en una guardia, un catéter número 22? Bueno, esto tiene que ver con que hoy en día ya no se debe pensar así, porque si el paciente tiene que administrar aspirina por una epigastralgia sumado a una otra droga, se le pasa esa medicación y se va de alta al rato, ¿no? No estamos hablando de una situación de urgencia o de emergencia donde sí amerita un catéter corto y de gran calibre para pasar caudal de soluciones o de medicación. Entonces, incorporar debemos cambiar eso de que, bueno, si colocas un catéter pequeño es porque esto es un mal enfermero. No, debemos colocar un catéter en función al objetivo de tratamiento. Y como conclusión, con esto de los catéteres tiene que ver con siempre el lavado de manos, barreras estériles, ¿bien? Antisepsia cutánea, mantenimiento y seguimiento, evitar sitio femoral para la colocación de un acceso central, este, desinfección de los conectores, lo que hablábamos, esto de los 15 segundos, que debemos estar desinfectándolo, el lavado de la tubuladura previo y post a la administración a través de un método de push-stop, ¿bien? Fomentar la simulación para la inserción, realizar feedback sobre la adherencia de los bundles, implementar el kit de inserción de accesos vasculares, implementar programas de capacitación y monitoreo y la utilización del ultrasonido o la ecografía para que enfermería coloque estos dispositivos de manera correcta. Bueno, para ir finalizando, esto es algo que debemos cambiar, creer que el paciente es ignorante e inexperto, ¿sí? Sabemos más que el paciente sobre lo que él siente, o sea, esas son cosas que deberíamos dejar de lado, ¿no? Que el paciente entiende y hace lo que vos le decís, ¿sí? El paciente y su familia son el adversario, también debemos cambiar ese paradigma. El paciente es el que debe cambiar, en realidad muchas veces lo que debemos cambiar somos nosotros, y actuamos como si todo lo que creemos fuera cierto. Debemos bajar un cambio, bajar un poco los egos, trabajar en conjunto con la familia y de esa manera optimizar el cuidado del paciente. Hay una frase, ya para ir finalizando, que dice, debemos cuidar con conocimiento, entusiasmo y afecto, porque cuidar es ante todo un acto de vida. Entonces, para mí, esto de la enfermería, que me apasiona y estoy orgulloso de ser enfermero, tenemos dos caminos. No hay más que dos caminos. Una es hacer las cosas bien, ¿sí? Y la otra es hacer las cosas
y uno tiende a decir mal, pero en realidad no puede estar dentro de nuestro quehacer cotidiano la opción de hacer las cosas mal. Si un camino es hacer las cosas bien, por otro lado es hacer las cosas mucho mejor y nos tenemos que esperar para eso. Así ya con esto finalizo y agradezco la participación de todos. Y bueno, seguramente ahora vamos a tener, si te parece, Carla, unos minutitos para descansar, no sé si 5 o 10 minutos, eso quizá lo dispones vos, y ya le damos paso al doctor Juan Espino con los siguientes temas para, para desarrollar. Gracias por su ponencia, licenciado Nazareno. Sí, justamente quería saber si los participantes están interesados en hacer alguna pregunta, resolverle alguna duda que tenga. Aprovechemos de repente algo que no les quedó claro para que el licenciado Nazareno pueda responderles. Están bastante disponibles para que puedan responder, mejor dicho, puedan hacer sus preguntas por el chat o levantar la mano para poder deshabilitarles el audio. Creo que todos han tenido, está claro de repente la ponencia del licenciado Nazareno, justamente lo están indicando por el chat, lo puede leer, dice excelente ponencia, felicitaciones. Bueno, les ha quedado bastante claro entonces estas dos ponencias que usted ha dictado, licenciado Nazareno. Nuevamente yo agradezco su oportunidad, su tiempo por querer brindarnos más de su conocimiento. Ah, y tenemos una pregunta de la licenciada Nancy Palacios. Nos indica, con respecto a la desinfección de Luer Lock por 15 segundos, ¿qué solución se debe emplear? Licenciado Nazareno, ¿nos logra escuchar? Sí, creo que se ha congelado su, su pantalla. Ya. Bueno, tenemos un inconveniente con temas de conexión con el licenciado Nazareno. Lamentablemente sucedió en los últimos minutos. Pero su respuesta la voy a compartir por el Zoom o si no, en este caso, por el WhatsApp, se los voy a compartir. Le voy a pedir que deje un audio respecto a la pregunta que ha hecho la licenciada Nancy. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña encuesta de 3 minutos, ¿ya? Vamos a evaluar la ponencia del licenciado Nazareno y luego nos vamos a dar un receso de 10 minutos, ¿sí? En este momento les voy a dar la encuesta para que puedan ustedes evaluar la ponencia del licenciado Nazareno. Está habilitado su audio, licenciado Ahora Nazarena. sí, ahora sí, ¿se me escucha? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí se le escucha. Bueno, ok, ok. Bien, la respuesta a eso, muy buena pregunta, porque no sé si fui claro cuando lo di. La desinfección se debe realizar con solución alcohólica al 70%. Más bien se recomienda hacer con gasa, no con algodón, porque se deshilacha y suele quedar restos en el lugar look. Entonces, se debe realizar durante 15 segundos con una solución alcohólica del 70%. Esas son las recomendaciones previo a la colocación de un medicamento. Y lo que se debe hacer, como decíamos también en la presentación, el purgado de la tubuladura previo a la colocación de una medicación y posterior con técnica push-stop. La técnica push-stop es para generar una turbulencia en el lugar del catéter para evitar
la acumulación de esa sangre o del coágulo y poder permeabilizar correctamente la tubuladura. Gracias, licenciado Nazarenos, por responder esa pregunta. Gracias por volver a conectarse. De repente ya no creo que tenga ninguna más pregunta adicional que tengan que hacer. Sí, gracias por su tiempo nuevamente, licenciado Nazareno. Siempre es bueno y gratificante compartir con usted sus ponencias. Que tenga muy buena tarde. Bueno, Buena noche. muchísimas gracias, ¿eh? Hasta Gracias a luego. todos. Cuídese.